San Mateo 9, versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Bendito y alabado es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy quiero ministrar estas palabras bajo el tema hasta que te canse. Es interesante nosotros ver esta historia. Es una historia que tiene una enseñanza poderosa. Cuando podemos descubrir en la palabra del Señor el pan y el alimento que Dios tiene para cada uno de nosotros. Todos conocemos la historia y el ministerio de Jesús. Es interesante el ver a un Jesús bajo el poder y bajo el control del Espíritu Santo de Dios, porque cuando nosotros podemos experimentar esa libertad que hay en el Espíritu Santo, cosas sobrenaturales pueden acontecer en favor nuestro. Es interesante nosotros poder descubrir que el día que lo entreguemos en cuerpo y alma, así como se entregó Jesús al Espíritu Santo, las cosas imposibles se manifestarán posibles en nuestra vida. Es interesante esto. Dice la historia que Jesús había estado 40 días y 40 noches en el desierto. Y dice la palabra que allí fue llevado por el Espíritu Santo de Dios. Y dice que Satanás se apareció para tentarle. Usted conoce la historia. Y dice la palabra que allí Jesús estuvo durante 40 días y 40 noches siendo tentado por Satán. Es interesante entender esto. Y es que Jesús no está por estar allí en aquella batalla espiritual contra Satán. Pero dice la palabra que Jesús no respondió con su sabiduría. Dice la palabra que Jesús no respondió con lo que él había aprendido en las escuelas judías, sino que la Biblia enseña que Jesús responde con la palabra que estaba escrita. Y dice la palabra que allí Satán está con la única intención de robar lo que le robó al primer Adán en el principio. Escuche bien esto. Pero dice la palabra que Jesús se respondió con las santas y sagradas escrituras de Dios. Es interesante cuando nosotros empezamos a dejar nuestras palabras a un lado y empezamos a responder lo que Dios quiere que se responda. Es interesante cuando nosotros dejamos nuestra capacidad y nuestra sabiduría y nos abrazamos a lo que escrito está. Es lo que hace Jesús. Jesús había sido instruido y había sido enseñado en una escuela judía que le había enseñado todo, absolutamente todo lo que un judío tenía que aprender del Pentateuco, de los 5 libros. Jesús fue instruido en todas estas palabras. Jesús estaba dotado de ciencia y de sabiduría. Pero me impacta algo, y es que Jesús no responde con su sabiduría, sino que Jesús le responde a Satanás y le dice: escrito está. El día que nosotros empecemos a leer la constitución del reino de Dios y podamos ponerla en práctica y cambiemos nuestro lenguaje al lenguaje que está escrito en la palabra, obtendremos victoria en oponente gigante. Escuche bien esto. Es interesante cuando nosotros podemos descubrir el poder que hay en la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros podemos tomar
a Jesús como modelo y como prototipo en nuestra vida. El día que nosotros cambiemos nuestra figura y pongamos la figura de Cristo, las cosas imposibles en nuestra vida se convertirán en cosas posibles. A su nombre. El día que nosotros cambiemos nuestra sabiduría por la sabiduría que está escrita, alcanzaremos lo imposible y lo inalcanzable. Amén. Aleluya. ¿Por qué Jesús tiene victoria? Es mi pregunta en el desierto. Y fue porque Jesús no vino con que yo creo. Jesús no vino con que yo pienso. Jesús no vino con que me enseñaron. Jesús vino con la palabra precisa. Escrito está: al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Cuán poderoso es cuando nosotros podemos descubrir que en la palabra del Señor está nuestro escudo. El día que tomemos la palabra de nuestro Dios y sea himno y alabanza en nuestra boca, tumbaremos los gigantes que ningún Saúl y ningún israelita pudo tumbar. Escuche bien esto. Aleluya. Jesús no vino con sabiduría humana, sino que Jesús nos da a entender a nosotros que de la única manera que podemos vencer el mundo de la tiniebla es el día que nosotros nos rijamos por la palabra que está escrita. Es interesante ver cómo hay mucha gente que se fue corriendo a buscar el pelo en la Biblia. Porque no entienden que Satanás va a venir con toda la mueca posible. No entienden que Satanás va a venir con toda la musaraña posible. Pero nosotros que somos entendidos le decimos al mundo de la tiniebla: escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Escuche bien esto. Es lamentable ver como mucha gente se fue corriendo a buscar el pelo en la Biblia. Evangélico de 70 años en la iglesia. El día que descubramos que la palabra de nuestro Dios es la palabra efectiva en nuestra vida, alcanzaremos las cosas imposibles en la tierra. Escuche bien esto. Jesús no tiró una patada voladora. Jesús no tiró un kamehá, sino que Jesús se defiende con la palabra que estaba escrita. Porque a pesar de que la palabra nos instruye, a pesar de que la palabra nos enseña, a pesar de que la palabra nos alimenta, la palabra es un escudo, es un arma cortante de doble filo que penetra los tuétanos de los huesos. Escucha bien esto. Y dice la palabra que Jesús sale de ahí y dice que empezó por el poder del Espíritu a hacer milagros y maravillas. Cuán interesante es cuando nosotros entendemos que no estamos por nuestra propia fuerza, sino que por el poder del Espíritu somos impulsados a ir a más en el reino. Tenemos mucha gente con mucho talento. Tenemos mucha gente con mucho denuedo. Tenemos mucha gente con muchas capacidades humanas, pero pocos impulsados por el poder del Espíritu. El día que nos levantemos por el poder del Espíritu, leeremos Juan 3:16 y los muertos recibirán vida. Alguien tiene que entender lo que yo estoy hablando. Hoy yo declaro que en esta cuarentena se levanta alguien por el poder del Espíritu. Se levanta alguien por el poder del Espíritu. Se levanta una mujer que pelea su casa, no con su fuerza, sino por la guianza y el poder del Espíritu de Dios. Aleluya. Gloria. Escucha bien esto. Santo Dios. Santo. Yo he aprendido en la Biblia que no es con lo que vamos, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, sino con quien el que anda con nosotros. Escuche bien esto. Todo Israel tembló ante la presencia de Goliat.
Abashohamakula. Porque iban con una espada. Escucha bien esto, ministro Wandy. Otros iban con un escudo. Otros iban con una lanza. Pero cuando estuvieron delante del gigante, tuvieron que salir corriendo porque temblaron. Ahora vemos un Davidcito que no tiene lanza, que no tiene escudo, que el traje del rey no le sirve, pero que no tiembla delante de Goliat, porque él dice: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Dios Todopoderoso. Escuche bien esto. El día que nosotros nos levantemos como una iglesia que no anda bajo emoción, sino que anda por el poder del Espíritu, Aleluya. saldremos del anonimato humano. Aleluya. Escucha bien esto. Mira quién es que saca a Jesús del desierto. Dice que el Espíritu Santo, en el poder de su Santo Espíritu, Aleluya. Jesús sale. ¿Y cuáles son los beneficios de Jesús salir en el poder del Espíritu? Préstame la toalla. Dice que los muertos que estaban muertos recibieron vida. Dice que el paralítico fue el que llegó primero en la carrera. Dice que el ciego fue el que vio el alfiler caerse en el pajal. Porque no Jesús andaba con su fuerza, sino que andaba en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y necesitamos una iglesia que se defienda con la palabra, pero que no camine sin la aprobación del Espíritu. Ay, él tiene que entender lo que yo estoy hablando. El día que tú te decidas andar con el Espíritu de Dios en tu vida, las cosas cambiarán. Ay, fluye. Escuche bien. Aleluya. Y dice que Jesús se levantó en el poder del Espíritu y dice que fue a Capernaum. Escuche bien esto. Y dice la palabra que allá estando Jesús, había un hombre paralítico. Y dice que este hombre paralítico tenía mucho tiempo tendido allí. Y dice la palabra que tenía 4 amigos que se cansaron de ver a este hombre en esta condición. Estoy predicando bajo el tema hasta que te canse. Mientras sus amigos no se cansaron de ver a su amigo tendido paralítico, nada ocurrió en su vida. Aleluya. Yo quisiera que alguien estuviese entendiendo lo que yo estoy hablando. Mientras sus amigos no se cansaron de tener que visitar a su amigo y verlo postrado, paralítico, sin movilidad, nada ocurrió en la vida de este hombre. Pero dice la palabra que escuchando ellos a Jesús, dice que se cansaron de la condición que estaba viviendo su amigo y dice que se lo tiran al hombro. Oh, gloria a Dios. Alguien tiene que entender lo que yo estoy hablando. Hasta que la iglesia no se levante y se canse de esta pereza y se canse de esta frialdad, el Espíritu Santo de Dios no lo va a visitar. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. Aleluya. Cuán interesante es lo que ocurre cuando nos cansamos. Gloria a Dios. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. Amén. Las cosas que ocurren cuando nosotros nos cansamos de la vida que vivimos. Escuche bien esto. Y podemos ver la vida de Eliseo. Mientras Eliseo no se cansó, profeta Wandy, era el secundero de Elías. Aleluya. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. Aleluya. Mientras Eliseo no se cansó, era quien le agarraba la Biblia a Elías. Alguien tiene que entender lo que estoy hablando. Mientras Eliseo estuvo conforme, nada ocurrió en su vida. Ahora dice la palabra que Eliseo se cansó y dice que le dijo a Elías: yo quiero de lo que tú tienes, pero quiero la doble porción. Aleluya. Escucha bien. Lo único que nos puede llevar de un nivel a otro es el día que nos cansemos de la frialdad. Amén. Abasojamakula.
El día que nosotros digamos, ya estoy cansado de ser un cristiano seco, ya estoy cansado de ser un cristiano apático, ya estoy cansado de ser un cristiano como una más de rábano, hoy quiero el fuego de Dios. Cosas sobrenaturales acontecerán en nuestra vida. Escuche bien esto. Dice la Biblia y lo enseña, que cuando Eliseo estaba conforme, dice que iba detrás del profeta, y quien abre el río en dos no es Eliseo, sino Elías. Alguien tiene que entender lo que yo estoy hablando. Pero dice que cuando Eliseo se cansó y le dijo a Elías, quiero lo que tú tienes, pero lo quiero doble. Dice que de allá para acá, quien vino abriendo las aguas no fue Elías, sino Eliseo. Alguien tiene que entender lo que yo estoy hablando. Porque lo único que nos va a llevar a hacer cosas sobrenaturales es hasta que nos cansemos. Escuche bien. Sansón estaba cómodo porque el Espíritu Santo de Dios descendía sobre él cuando él lo necesitaba. Gloria a Dios. Usted nunca va a ver en la Biblia que Sansón se inclinó a buscar la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios descendía sobre él y con eso él se conformaba. ¿Por qué tiene que entender lo que yo estoy hablando? Aleluya. Pero dice la Biblia que cuando Sansón peca y Sansón es apartado de la gracia del Espíritu de Dios, dice que Sansón lloró. Aleluya. Y dice que hizo un clamor, que llegó delante de la presencia de Dios y le dijo a Dios, te ruego otra vez que descienda tu espíritu sobre mí para matar a estos mis enemigos de una vez por todas y cobrármela por mis ojos. Aleluya. Y dice la Biblia que fue hermano que mató cuando se cansó de vivir esa vida de miseria, que todo lo que mató en su vida. Alguien tiene que entender lo que yo estoy hablando. El día que te canse de vivir esa vida apática, las cosas sobrenaturales empezarán a producirse en tu vida. Alguien tiene que entender lo que yo estoy hablando. El día que te canse de vivir esa vida amargada, de vivir esa vida melancólica, que nadie te quiere, que nadie te, no importa que nadie te quiere, quien te quiere es el Espíritu Santo de Dios. Quien te busca de madrugada es el Espíritu de Dios. Alguien tiene que entender lo que estoy diciendo. Amén. Santo. Sansón mató más cuando se cansó que todo lo que mató en su vida. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. Porque Dios va a responder a nosotros el día que nos cansemos de vivir la vida de miseria que vivimos. Escucha esto, Wandy. Aleluya. Santo. Pastor Emmanuel. La Biblia enseña que el pueblo de Israel duró 430 años con una promesa. Escuche bien esto. Note bien esto. Que quien hace la promesa es el Dios Todopoderoso. El que dice que no es hijo de hombre para arrepentirse ni para mentir. Escuche bien esto. Y dice la palabra, Wandy, que ellos duran 430 años cómodos bajo el yugo egipcio y nada acontecía. Pero dice la palabra que su ruego fue tal que se cansaron, que su ruego llegó delante de la presencia de Dios y Dios escuchó el clamor que ellos habían hecho y se acordó de la promesa que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahora, ¿por qué Dios responde después de 430 años? Era porque el pueblo de Israel estaba cómodo. Oh, gloria a Dios, oh, gloria. Aleluya. Dios nunca va a trabajar con cristianos flojos y cómodos. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. Dios está dispuesto a trabajar con gente que lo provoque. El día que te levantes y provoques a Dios, lo imposible en tu vida llegará fácil. Escucha bien esto. Esta iglesia de esta generación tiene que levantarse bajo el poder
del Espíritu Santo de Dios. No podemos ser una iglesia conforme.